Continuamos con otras noticias. Este jueves tuvo lugar la cancelación del sello postal por el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba e Indonesia. La ceremonia fue presidida por el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla. La cooperación entre Cuba e Indonesia ha resistido la prueba del tiempo. Lo contata la formación de recursos humanos, la importación de productos biotecnológicos cubanos, el intercambio parlamentario y al más alto nivel y la defensa del multilateralismo en foros internacionales. Ambas naciones son fundadoras del movimiento Países No Alineados y activas defensoras de los intereses de los países en vías de desarrollo en el ámbito del Grupo de los 77 más China. Coincidimos en que la cooperación sur-sur es el camino ideal para que los pueblos que históricamente han estado en desventaja solventen sus necesidades más apremiantes. Posteriormente procedieron a cancelar el sello postal el canciller cubano Bruno Rodríguez, el encargado de negocios ad interim de Indonesia en Cuba, señor Zahid Nurkarim, el viceministro de Comunicaciones Ernesto Rodríguez y el presidente del grupo empresarial Correos de Cuba, Carlos Asensio. En otro momento, se destacó que el pasado 10 de noviembre Cuba formalizó su adhesión al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático. La incorporación de Cuba al Tratado de la ASEAN insufla un nuevo aliento para seguir apoyándonos ya no solo dentro del marco de nuestra relación bilateral, sino también en el ámbito regional, al ampliar la cooperación a otros Estados miembros de la asociación. En este contexto, el papel que Cuba podría desempeñar en el seno de la ASEAN adquiere especial relevancia para el logro de una cooperación más diversa. La distancia geográfica entre Cuba e Indonesia no ha sido un impedimento para afianzar la cooperación bilateral. Su historia común demuestra que cuando hay coincidencia de intereses y principios, se puede crecer juntos, proyectando un futuro de beneficios compartidos. Jennifer Zubizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la mañana de este viernes en una histórica jornada el dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Tras más de 20 horas de discusión, los diputados decidieron con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones aceptar la iniciativa de ley mediante la cual se despenaliza el aborto. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, informó que el proyecto de ley pasa ahora al Senado para su discusión y eventual sanción. Inmediatamente después de conocerse el resultado de la votación, miles de personas que hicieron una vigilia fuera del recinto legislativo celebraron que se pueda acceder finalmente libre y legalmente al aborto hasta la semana 14 de gestación. Continuamos en esta región. El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció haber protegido la vida del dirigente opositor Leopoldo López en su huida de Venezuela. Duque confirmó que Colombia ayudó a López a salir secretamente de Caracas el 24 de octubre tras permanecer desde agosto del 2017 en la residencia del embajador español, donde estaba en arresto domiciliario por unirse a un conato de levantamiento militar. Duque acusó a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de cometer atrocidades y actos antidemocráticos, mientras que Colombia enfrenta un malestar generalizado por diversos problemas, entre ellos las 284 masacres de líderes sociales y defensores de derechos humanos en lo que va de año. La aprobación del presidente chileno Sebastián Piñera alcanza su peor registro al llegar al 7%, más bajo de lo obtenido en medio del estallido social del 2019. Según una encuesta realizada por la consultora chilena Criteria Research, el respaldo hacia la gestión de Piñera ha descendido 6 puntos porcentuales, mientras su desaprobación ha subido 9 puntos, situándolo en un 87%. El gobierno tampoco cuenta con el apoyo popular. Desde el estallido social de las protestas en octubre del 2019, la renuncia de Piñera sigue siendo una de las principales demandas de los participantes en las masivas protestas que experimenta el país suramericano. Las movilizaciones han continuado hasta el momento por el descontento popular ante el desempeño de Piñera y la violencia de la Policía Nacional, que en casi todos los casos ha reprimido a los manifestantes. Continuamos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, informó
informó a Pfizer la intención de proceder con la autorización del uso de emergencia de su vacuna. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, adelantó que las vacunaciones podrían empezar el lunes o martes de la próxima semana. En consonancia, el jefe de la FDA, Stephen Hahn, comunicó que la agencia trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia del fármaco tras el resultado positivo de la reunión del comité asesor. La agencia también notificó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para que pueda ejecutar sus planes para la distribución oportuna del antídoto. Y las tensiones políticas y militares aumentan en el Medio Oriente tras una incursión de Estados Unidos con sobrevuelos estratégicos que tiene como objetivo amenazar la estabilidad de Irak y Afganistán. El Comando Central norteamericano confirmó haber enviado desde la base de la Fuerza Aérea de Barksdale, ubicada en el estado de Wisconsin, 2 aviones bombarderos subsónicos Boeing B-52 Stratofortress como parte de las operaciones de vigilancia en los países del Medio Oriente. En ese sentido, el general del Comando Central, Frank McKenzie, señaló que el ejercicio militar sería el segundo realizado en menos de 2 meses, contando con el acompañamiento de aeronaves de Arabia Saudita, Bahrein y Qatar. En medio de las amenazas, el gobierno estadounidense sancionó a empresas iraníes por la supuesta proliferación de armas químicas. Sin embargo, el país norteño ha abandonado los pactos internacionales para la regulación de actividades nucleares. Con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Continuamos con más informaciones en este noticiero del mediodía. El número de casos confirmados con la COVID-19 procedente del extranjero aumentó esta semana en Cuba. A pesar de estos resultados, en todo el mes de diciembre no se lamenta hasta el momento la muerte de ninguna persona a causa de la enfermedad. Cuba reportó este viernes 86 casos positivos a la COVID-19 de unas 10.795 muestras realizadas. Así lo precisó en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. De esas 86 personas, 80 son personas cubanas y 6 son extranjeros que se encuentran en nuestro país. Autóctonos, o sea, propio de la transmisión en nuestro país, 55. En la jornada, 51 pacientes fueron contactos de casos confirmados, 31 con fuente de infección en el extranjero y 4 sin precisar su contagio. De ahí la importancia de mantener en alto la vigilancia epidemiológica. Los 55 casos autóctonos que se confirmaron en el día de ayer pertenecen, o sea, ya obedecen a una transmisión dentro de nuestro país, a Pinar del Río 1, Artemisa 3, La Habana 18. Hay un paciente que se diagnosticó en la provincia de Mayabeque, en el municipio de Güines, 14 en la provincia de Matanza, 1 del municipio Cienfuegos, de la provincia del mismo nombre, 6 de la provincia de Villa Clara, Santi Espíritu 1 del municipio Santi Espíritu, Ciego de Ávila 1 del municipio de Ciego de Ávila, Camagüey 2 del municipio de Florida, Santiago de Cuba 7. Hasta el momento se encuentran 4.103 personas hospitalizadas, 829 pacientes con evolución clínica estable, 78 nuevas altas médicas, en estado crítico 4, 6 personas graves y no se reportan fallecidos. Nairobín Ojeda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, envió un agradecimiento especial a las brigadas médicas de Cuba que combaten la pandemia en 39 países. Esquivel intervino en la ceremonia virtual de otorgamiento al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y grandes epidemias Henry Riff del Premio Memorial para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos de América, otorgado por la Red Continental Servicios, Paz y Justicia e instituciones, organizaciones y personalidades que contribuyen a una vida mejor. Quiero
El presidente fundador de la CERPAG reconoció que desde hace muchos años el contingente internacional Henry Reef brinda su servicio humanitario en un número mucho mayor de países y recordó el afán del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la creación de escuelas para la formación de médicos que sirvan a la humanidad. Pérez Esquivel consideró inadmisible que se extienda el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y sentenció que mientras ese bloqueo exista, los pueblos latinoamericanos estarán sometidos a la violencia del imperio. Esta pandemia nos cambia muchísimas cosas, pero también nos dice que debemos estar unidos y firmes en los caminos de liberación de nuestros pueblos. El doctor Juan Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Colaboración Médica, agradeció en nombre de Cuba la distinción conferida en Argentina a los médicos cubanos. Más de 4.000 integrantes del contingente internacional Henry Reef, organizados en 53 brigadas, han combatido la pandemia en 39 países. En la ceremonia de premiación participaron representantes de los 12 países miembros del CERPAG y una representación de la brigada médica que combatió la COVID-19 en el norte de Italia. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos terminado una madrugada que ha sido fría todavía en gran parte del archipiélago. Ha disminuido la lluvia. Las temperaturas siguen siendo interesantes. 7,4 la más baja en Bainoa, 8,3 en la estación meteorológica de Tapaste, ambas estaciones de Mayabeque. El resto de las estaciones tiene valores de temperatura mínima entre 11 y 14 grados Celsius. Ya la tarde no va a ser tan fría porque observen, el flujo ha variado sobre territorio nacional. Ahora sopla un viento casi del nordeste al este, pero en niveles medios la nubosidad viene llegando ya del este, el este-sudeste, o sea que no hay adversión de aire frío ya sobre territorio nacional. Sin embargo, la noche volverá a ser fría. En el pronóstico para esta tarde y noche, bueno, vamos a tener cielo parcialmente nublado, ocasionalmente nublado en alguna localidad, fíjense, del centro y del oriente del país, pudiera haber algún chubasco ocasional, pero realmente es baja la probabilidad de lluvia. Ya en la noche disminuye la nubosidad en todo el territorio nacional, algunos nublados parciales en costa norte occidental, la isla de la Juventud, y también en el oriente, donde todavía pudiera haber algo de lluvia en la provincia de Guantánamo. Temperaturas máximas hoy con valores desde 24 hasta 27 grados Celsius ya en el centro del país y subiendo hacia el oriente, donde puede llegar hasta 29, 30 grados Celsius en la provincia de Granma. En la noche las temperaturas en el entorno de 16 y hasta 19, 20 grados Celsius en el occidente y el centro, algo superiores en el oriente, donde puede llegar ya hasta 23 grados en Santiago de Cuba. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del nordeste al este, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En cuanto al mar, tenemos oleaje en el litoral norte oriental que va a llegar a marejadas durante la noche, va a llegar a oleaje en el norte central, poco oleaje en el norte occidental, así como en el resto del litoral sur. En resumen, mis amigos, vamos a tener todavía una tarde algo fresca en casi todo el territorio nacional, baja la probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes. Y la Jornada Nacional de Ciencia e Innovación del Tribunal Supremo Popular quedó clausurada este jueves en el Hotel Habana Libre tras 2 días de sesiones donde intercambiaron conocimientos magistrados, jueces y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. La dimensión transformadora de la ciencia al servicio de la justicia fue el principio que guió al programa científico de la jornada, que contó con numerosas ponencias, paneles y debates que enriquecieron los conocimientos de magistrados, jueces y jóvenes juristas. En las palabras de clausura, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, destacó que la justicia social es la justicia judicial, lo que se evidencia en nuestra Constitución. Ya es una realidad que en la impartición de justicia
La Constitución suena y resuena permanentemente en cada uno de los espacios de la tramitación y de la solución de los procesos judiciales, y así debe ser. Sobre el respeto de los derechos humanos en Cuba y las campañas difamatorias de los enemigos de la revolución, Remigio Ferro señaló. Nosotros, lejos de avergonzarnos, como trataron de hacer ver los que nos adversan, podemos enorgullecernos de ser realmente dignos ejemplos de lo que significa el respeto de todos los derechos humanos para todas las personas. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, bienvenidos a este swing informativo con los deportes. La gala de la lucha cubana Pedro Val in Memoriam vivió en horas de la mañana su primera de 2 jornadas en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Los combates de mayor interés acontecieron en los 57 y 86 kilogramos del estilo libre, divisiones en las cuales rivales se enfrentaron en 2 ocasiones. En 57, el monarca mundial sub-23 Reineris Andreu venció 3-2 y 4-2 al campeón del orbe de mayores Joe Lifogne. También par de veces derrotó Yunieski Torreblanca a Lázaro Hernández en 86. El primer combate finalizó 3-2 y el segundo 6-2. De esta forma, Andreu y Torreblanca serán los representantes cubanos de sus divisiones en el clasificatorio olímpico de abril en 2021. En otros resultados, el monarca olímpico y mundial Ismael Borrero ratificó su hegemonía al superar 8-2 a Damián Solenzal en los 67. Por superioridad técnica venció Luis Horta a Kevin de Armas, mientras que Daniel Gregorich derrotó 5-0 a Antonio Durán en 87 kilos. El doble medallista mundial Oscar Pino fue mejor 4-0 que Ángel Pacheco en 130 kilogramos. En la libre para mujeres hubo una gran sorpresa, el revés de la medallista mundial y clasificada olímpica Lianna Montero ante Laura Herring. El combate finalizó con igualdad a 2, pero los jueces decretaron ganador a Herring por mayor valor de su técnica. Las otras 2 antillanas con boleto a Tokio, Yusneili Guzmán y Yudari Sánchez, ganaron sus presentaciones en 68 y 50 kilos respectivamente, al igual que la talentosa Milaimis Marín en 76. Y en la Serie Nacional de Béisbol se viven jornadas de alta tensión, con una reñida porfía por la cima y los puestos de clasificación. Pero más allá de la rivalidad por colectivos, por los diferentes liderazgos individuales también existe una cerrada pugna. En el bateo se repite una y otra vez el nombre del cienfueguero César Prieto, quien lidera en solitario el averaje con 412, los hits con 106 y las anotadas con 62. Además, el sureño comparte la cúspide de dobles con 18, misma cifra que Jordani Samón y Andrés de la Cruz, mientras que en triples aparece igualado con Santiago Torres, ambos con 5. Otro que destaca es el industrialista Alisván Correa, puntero en jonrones con 24 y remolques con 69. En el picheo, los mayores elogios son para el camagüeyano Frank Madden, líder en victorias con 10, juegos cancelados con 8, ponches con 81 y lechadas con 2. El alazán Lázaro Blanco, contratado en Nicaragua, comanda momentáneamente el promedio de limpias con 2.01 y Carlos Damián Ramírez exhibe 6 éxitos sin revés. Entre los taponeros, David Mena suma ya 12 rescates. Y el pasado miércoles, la Comisión Cubana de Hockey dio a conocer que el atleta Raiden Cruz, también con ciudadanía en los Países Bajos, podrá ser convocado a la preselección nacional. El atleta, nacido en Pinar del Río, ofreció declaraciones a nuestro espacio en las cuales expresó que Cuba y el hockey son sus 2 grandes amores. Bueno, familia, ayer me dio la gran noticia que fui invitado a formar parte de la preselección nacional de hockey sobre césped en Cuba. Las personas que me conocen saben que yo amo este deporte. Desde que tengo 8 años y llegué a Holanda, empecé. No hablaba holandés, ni inglés, solo español. Y me dieron un bastón y corre. Igual. Desde que jugué por primera vez me enamoré del deporte. También la gente sabe que yo no hago otra cosa que no sea Cuba. Muy orgulloso de ser cubano, muy orgulloso de mi tierra. Y imagínense la felicidad de poder representar las 2 cosas. El deporte que amo y el país que amo. Orgulloso y agradecido de esta oportunidad. Y bueno, ojalá ser equipo, porque una cosa es preselección y otra cosa es el equipo. Y verán. Muchas gracias y nos vemos.
Y en otra gran demostración, el futbolista cubano Marcel Hernández anotó el segundo gol del cartaginés este jueves en la derrota 3-2 ante el alajuelense en el partido de ida de las semifinales en Costa Rica. La diana del número 13 del habanero en el torneo llegó al minuto 22 para dar ventaja momentánea al conjunto brumoso, que luego no aguantó el empuje de sus rivales. El antillano también participó en la generación del primer tanto y fue uno de los mejores del cartaginés, que buscará este sábado remontar en la vuelta. En la otra semifinal, el herediano sorprendió con triunfo de 3-0 sobre el vigente campeón Saprissa. Otro futbolista cubano que vio acción la víspera fue el villaclareño Yosel Piedra, quien jugó los 90 minutos en el revés 3-2 de su elenco Sanarate ante Santa Lucía en la Liga de Guatemala. Y por cierto, hoy felicitamos a la familia del más universal de los deportes del país, pues el 11 de diciembre se celebra el Día del Futbolista Cubano. Así concluye este swing informativo con los deportes. Buenas tardes. Un día como hoy, pero de 1898, murió Calixto García Íñiguez. Más adelante recordaremos al general de las tres guerras, héroe de la independencia cubana. Organizaciones solidarias con la Revolución Cubana en diversas partes del mundo repudiaron los intentos de desestabilización contra el pueblo y gobierno de la isla. Desde Brasil, Ecuador, España, el País Vasco, Bélgica, entre otros países, se levantaron las voces de residentes cubanos que desde Allende los Mares expresaron su solidaridad con la mayor de las Antillas. En el viejo continente, la comunidad cubana en Bélgica y múltiples asociaciones de solidaridad se reunieron en la Plaza de la Gare Central para demostrar su apoyo al pueblo y gobierno de Cuba. En España, cubanos residentes en la ciudad de Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, se expresaron de esta manera. Aquí está la Asociación de Cubanos en Cataluña, José Martín. Aquí está el movimiento de solidaridad Defensem Cuba para dar su apoyo a Cuba, al pueblo cubano y para decir Cuba sigue firme ahí en el Caribe. Ante la Embajada de Cuba en Ecuador, miembros de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba, la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador, la Cátedra Fidel Castro, entre otras organizaciones, reafirmaron que Cuba es un país de paz y por eso la apoyan frente al asedio de grupúsculos mercenarios e imperialistas. Desde el gigante suramericano, la Asociación Nacional de Cubanos Residentes en Brasil, José Martí, repudió también la injerencia de Estados Unidos y todos los intentos de desestabilización contra el pueblo y gobierno de Cuba. Recibe Cuba muestras solidarias desde diversas partes del mundo. Para el Sistema Informativo, Irma Shelton Tassé. Como acabamos de ver, cubanos y ecuatorianos se manifestaron frente a la Embajada cubana en Quito en apoyo a la revolución e hicieron también un llamado a los cubanos en cualquier lugar del mundo para defender las conquistas de nuestro proceso social. ¡Abajo el imperialismo norteamericano! Con un llamado a rechazar cualquier injerencia extranjera, cubanos residentes en Quito y ecuatorianos de los movimientos de solidaridad con Cuba se reunieron en las afueras de la embajada de la isla en la capital de Ecuador. Pidieron a todos los cubanos y a todos los hombres y mujeres de bien del mundo cerrar filas en apoyo a la revolución. Declaramos nuestro rechazo a la injerencia extranjera y defendemos el derecho de Cuba a su soberanía e independencia. En estos momentos, cuando se sigue asediando desde el financiamiento de Miami, desde el financiamiento de Estados Unidos, para provocar y para aparentemente levantar a gente en Cuba. Estamos agradecidos, conocemos la realidad cubana, sabemos que es un país de paz, un país que entrega salud al mundo entero, que no es guerrerista, sin embargo se le quiere implementar y aislar para un camino de violencia, el cual no puede ser permitido por los pueblos de América Latina. Ese es nuestro propósito de estar acá, respaldando al proceso revolucionario cubano y al pueblo de Cuba, que sabrá resolver sus problemas de manera interna sin injerencia extranjera. Es muy importante seguir activándonos en este proceso de solidaridad con Cuba en todos los momentos. En la paz y en la guerra, ahí estaremos defendiendo a la Cuba con los corazones ardientes y como revolucionarios levantando el puño izquierdo. Sentimos un gran orgullo de ser cubanos
de tener una revolución muy grande y de saber que con este apoyo internacional y por supuesto el apoyo decidido del pueblo y el gobierno cubanos, nuestra revolución será invencible. Ellos afirmaron que la isla inspira, con su ejemplo, la lucha social por los derechos humanos en muchas regiones del mundo. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estúcer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tras el anuncio del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre la tarea de ordenamiento monetario, varias han sido las muestras de apoyo a las nuevas medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de enero. El pueblo cubano reconoce la necesidad de realizar esas transformaciones económicas y manifiesta su confianza en la máxima dirección del país, la cual aseguró que con la tarea de ordenamiento se preservan las conquistas sociales de la revolución, refrendadas en la Constitución. Veamos algunas de esas consideraciones. Ante todo, expresar nuestro respaldo de manera total a la información ofrecida en la noche de ayer por nuestro presidente de la República referida a la medida, o sea, la implementación de la tarea de ordenamiento en la etapa que corresponde. Creo que eso era necesario, ya se venía trabajando al respecto desde las instituciones, la información a nuestros trabajadores, a nuestro pueblo, que se han venido dando por los diferentes espacios, los diferentes medios de prensa y orgánicamente en todos los centros de trabajo. Creo que es algo necesario para nuestra economía. Todos los jóvenes y todas las personas en general estamos muy satisfechos con el nuevo cambio que va a tener la política económica de nuestro país, porque es una mejoría muy grande para el pueblo. Después que tengamos más información en la provincia, también nos estaremos reuniendo con todos nuestros dirigentes sindicales para que todos estén a tono de por dónde vamos y estaremos listos el día 1 de enero para darle cumplimiento a todas las medidas que se van a adoptar. Para estimular a que la gente tenga más sentido de pertenencia y trabaje en función de buscar mayores resultados en el orden social, económico, incluso político. Creo que eso es calidad de vida. La sociedad tiene que ponerse en función de esas transformaciones y yo creo que a la larga, aunque pasemos por momentos no algo difíciles y demás, yo creo que a la larga le va a representar un gran beneficio a la sociedad. Va a ser un cambio que el país estaba necesitando y va a ser un cambio muy bueno para el pueblo. Por lo que he podido oír, poquito que he podido oír en la calle, las personas están bastante entusiasmadas porque era lo que se estaba esperando hacía mucho tiempo. Aunque existen muchas dudas, muchas interrogantes, yo creo que poco a poco las vamos a ir aclarando con la mesa redonda. Hay preocupaciones, sobre todo en nosotros, las personas pensionadas, que tenemos un poco más de gastos en temas farmacéuticos y otros tipos, pero esperemos que todo eso se haya tenido en cuenta y que sea para mejorar. Los cambios siempre traen cosas nuevas y esperamos que cosas buenas también. El pueblo estamos dispuestos a ajustarnos a todas las cosas que vienen en camino y nada, seguir para adelante. Buenas tardes. La Casa del Festival acogerá esta tarde la entrega de los premios Coral en las categorías de cartel y guión inédito. La entrega de los lauros forma parte de la edición 42 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano que concluirá el próximo 13 de diciembre. En la emisión del Estelar usted tendrá todo el reporte. Continuamos con otros temas. Una de las más relevantes figuras masculinas de la danza cubana falleció en La Habana este jueves 10 de diciembre. Es José Zamorano, quien fuera primer bailarín del Ballet Nacional de Cuba y cuya carrera artística constituye una de las páginas más hermosas en la historia de nuestra principal agrupación danzaria. Inició sus estudios en la Escuela Nacional de Ballet en 1963, luego de haberse formado principalmente con la maestra Ramona de Sá y otros eminentes pedagogos en los principios técnicos, éticos y estéticos de la Escuela Cubana de Ballet, de la cual fue un ilustre exponente. Al graduarse pasó a formar parte del elenco del Ballet Nacional de Cuba, donde bajo la guía de maestros como Alicia Alonso, Fernando Alonso, Joaquín Vanegas, Josefina Méndez y Azari Pliseski, dio inicio a una brillante carrera que lo llevó en 1980 a la categoría de primer bailarín, con la que conquistó
la admiración del público cubano y extranjero en las giras que realizó por numerosos países. Fue dueño de un amplio repertorio que incluyó los grandes roles de la tradición romántico clásica, así como creaciones contemporáneas. En 1976 recibió el diploma de honor del Concurso Internacional de Ballet de Japón y posteriormente obtuvo elogiosas críticas como artista invitado de importantes conjuntos danzarios extranjeros, entre ellos el Ballet de Budapest, el Ballet de Bellas Artes de México, el Ballet del Teatro Teresa Carreño y el Ballet de Cali. En 1993 fue galardonado con la distinción por la cultura nacional. Al dejar el escenario como intérprete, desarrolló una exitosa carrera como maestro, ensayador y maitre, especialmente en Cuba y en México. Con su muerte, el ballet y la cultura cubana pierden a un ilustre representante que dejó en la escena un legado que le sobrevive. Continuamos dándole seguimiento informativo al Festival Internacional de Danzas Folclóricas, que tiene su sede centro en Camagüey de manera virtual. Los detalles con la colega Aimé Amargós. Una representación valiosa de agrupaciones danzarias de todos los continentes se muestra en el primer Festival Internacional Virtual Camagua Folk Dance. Durante la inauguración exhibieron coreografías grupos folclóricos de España, Colombia, Senegal, Irlanda, Bulgaria, Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda, entre otros. Participan agrupaciones de más de 40 países que transmiten su baile al mundo a través de la plataforma digital. Desde Francia, el presidente mundial del Consejo Internacional Organizador de Festivales Folclóricos, el señor Philippe Boussan, dijo las palabras de apertura. En el Teatro Avellaneda de la ciudad de Camagüey, el público pudo disfrutar de los videos y al cierre de la jornada actuó en vivo la compañía folclórica Camagua. Momentos antes, en la Plaza de la Solidaridad, conocida como la del Gallo, la Banda Provincial de Conciertos ofreció su música a los espectadores. Del 9 al 11 de diciembre se celebra este encuentro organizado por la sección cubana del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y de las Artes Tradicionales y la compañía folclórica Camagua, dirigida por Fernando Medrano. Una cita patrocinada por el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos, Jorge Luis Betancourt, y el Sectorial Provincial de Cultura, con el auspicio del Instituto Cubano de la Música y el Consejo Nacional de Casas de Cultura. La actual edición está dedicada de manera especial al joven Rodolfo Caraballo Quevedo, recientemente fallecido, quien fuera el diseñador gráfico del evento. El primer Festival Internacional Virtual Camagua Folk Dance constituye una oportunidad para apreciar elementos identitarios de la danza y la música de varias naciones, reflejo de tradiciones, rituales y formas de expresión en la cultura popular y contemporánea. En Camagüey, Aimé Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De la música ha sido noticia en las últimas horas que Siva Fun cierra el año 2020 con Cuncumpra, un EP de 5 temas que propone ayudar a que las personas dejen un poco la melancolía de la cuarentena y vuelvan a su cotidianidad paso a paso. Diverso y con una gran variedad, Cuncumpra incorpora importantes leyendas de la música cubana, estrellas pop de La Habana y México, e incluso trae el funk directamente desde New Orleans. El tema principal, que también es el nombre del EP, es una canción bailable lista para causar sensación en diversos espacios. El ritmo del tema tiene un sabor caribeño mezclado con África en la clave, además de un buen sonido funk y disco. Según el propio artista, es una buena mezcla de sonidos y de calor de verano. El mensaje es positivo, divertirse. Y con esta nota concluyen las culturales. Muy buenas tardes. Gracias, Dané, muy buenas tardes para ti. Ahora volvemos con otros temas. El 11 de diciembre de 1898 fallecía en Estados Unidos el general de las 3 guerras por la independencia de Cuba, Calixto García Íñiguez. El jefe Mambí se encontraba en ese país en gestiones vinculadas al futuro de la isla, una vez finalizara la guerra hispano-cubano-norteamericana. Del mayor general Calixto García, 2 cualidades resaltan, según dijo el general de ejército Raúl Castro: el patriotismo y la voluntad a toda prueba. Al general Calixto García, José Martí lo llamó el hombre de la estrella en la frente. Un disparo que él mismo se propinara para no caer vivo en manos de los españoles le dejó esa cicatriz estrellada
como símbolo de liderazgo y rebeldía. Luchó por la libertad de Cuba con pasión y lo hizo combatiendo a España en todas las guerras. Ninguna academia lo hizo guerrero. Su corazón de cubano lo enseñó a combatir. Por eso el león holguinero le llamaban a este hombre, que obtenía repetidas victorias sobre el ejército español en tierras orientales. Sitiaba y desgastaba para después atacar y vencer, y usaba con efectividad la artillería. Razones por las que el general Calixto García es considerado uno de los más brillantes estrategas militares de las guerras independentistas. Fue prisionero, deportado, muchas veces herido, siempre regresó al combate. Cuando los cubanos tenían prácticamente ganada la guerra, Estados Unidos aprovechó para extender su garra y alcanzar a la isla por primera vez. Impidió la entrada de las tropas mambisas a Santiago y con España negoció a espalda de los cubanos. Calixto García denunció la afrenta. Lleva su historia en su frente herida, dijo Martí, del mayor general Calixto García. Lo cierto es que aún cabalga por los campos de Cuba Libre. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como anunciamos al inicio de la emisión, a continuación transmitimos íntegramente la intervención del presidente cubano en la conferencia telemática de la Unión Económica Euroasiática. Estimado excelentísimo señor Alexander Lukashenko, presidente de la República de Belarus, excelentísimos jefes de delegaciones de los países miembros del Consejo Supremo Económico Euroasiático. Agradezco la invitación de Belarus como presidente de turno de la Unión Económica Euroasiática para participar en esta importante reunión y al propio tiempo deseo reconocer el papel desempeñado por el presidente del Colegio de la Comisión Económica Euroasiática, Mikhail Miasnikovich. Con profunda satisfacción acogemos la propuesta de otorgamiento a Cuba del estatus de Estado observador en la Unión Económica Euroasiática y ratificamos nuestro compromiso de desarrollar los vínculos económicos, comerciales y de cooperación con la Unión y sus Estados miembros. Señor presidente, en un mundo cada vez más interconectado, la COVID-19 ha desafiado fronteras y sistemas políticos. Ha devenido reto que requiere una respuesta global coordinada con independencia de las diferencias políticas. Para Cuba en particular, el desafío impuesto por la pandemia se ha enfrentado en medio de un recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América. A las afectaciones de los últimos 60 años generadas por esa injusta política unilateral se añaden la entrada en vigor del título 3 de la ley Helms-Burton dirigida contra las inversiones extranjeras, la generalización de la aplicación del título 4 de la propia ley que afecta a los empresarios y sus familias que tienen relaciones con Cuba y el incremento sin precedentes de la persecución bancaria financiera. A ello se añade una feroz campaña de difamación dirigida contra la cooperación médica internacional que de manera desinteresada y atendiendo a la vocación solidaria y humanista de la revolución, nuestro país ofrece. A pesar de las carencias y obstáculos que impone el bloqueo, Cuba ha demostrado sus potencialidades en el enfrentamiento a la epidemia, mediante novedosos productos y el desarrollo de candidatos vacunales que están teniendo resultados positivos en sus ensayos clínicos. Como hemos trasladado en otros espacios multilaterales, nuestro país reafirma la disposición de compartir su modesto conocimiento en el enfrentamiento a la COVID-19 con los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática. Señor presidente, Cuba y los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática han mantenido tradicionalmente vínculos de amistad y cooperación. La Federación de Rusia ha tenido desde los últimos años una activa participación en el Plan de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta el año 2030.
Se ha logrado un incremento sostenido del comercio e importantes proyectos en las esferas del transporte, la siderurgia y la energía, entre otros. Con la República de Belarus se firmó un plan de acción conjunto a corto plazo para la colaboración económica y comercial, así como el programa para el desarrollo de la colaboración en materia de educación y el programa ejecutivo de cooperación científico-técnica e innovación en la esfera de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Con Kazajstán, Kirguistán y Armenia existe un potencial importante para desarrollar las relaciones, sobre todo en el sector de la salud, la industria, el turismo y la energía, esferas en las cuales proponemos intensificar el trabajo conjunto. Asimismo, el memorándum de entendimiento entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de la República de Cuba, firmado en mayo de 2018, crea las bases para facilitar la cooperación económica mutuamente ventajosa y contribuir a la ampliación y diversificación del comercio entre los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática y la República de Cuba, y refleja las áreas de interés para el desarrollo mutuo. Solo nos queda crear las condiciones de manera conjunta para lograr su instrumentación efectiva. Estimado señor presidente, reconocemos la fortaleza que desde su creación ha tenido la Unión Económica Euroasiática y sus perspectivas, con una concepción de trabajo que se proyecta al futuro, considerando los planes y programas nacionales de desarrollo y priorizando ejes económicos fundamentales para los Estados miembros que permitan una mejor inserción de estas economías en las cadenas de valor a nivel global. Ratificamos la designación de nuestro embajador ante la Federación de Rusia como representante permanente para la atención al trabajo con la Unión Económica Euroasiática, con el objetivo de atender de manera inmediata las relaciones con la Comisión Económica Euroasiática y sus Estados miembros. Reiteramos el estricto respeto de Cuba al artículo 109 del Tratado de la Unión Económica Euroasiática del 29 de mayo de 2014, relativo a la condición de Estado observador, y reconocemos las disposiciones establecidas en el reglamento sobre el Estatuto del Estado observador en la Unión Económica Euroasiática. Señor presidente, el otorgamiento de la condición de Estado observador en la Unión Económica Euroasiática constituye un reconocimiento para Cuba y un estímulo para continuar promoviendo la cooperación y solidaridad internacionales en un contexto global cada vez más complejo. Como ha sido hasta ahora, la Unión Económica Euroasiática y los pueblos y gobiernos de sus Estados miembros podrán contar con la modesta, pero siempre sincera contribución de la República de Cuba. Muchas gracias. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde mantener las medidas higiénico-sanitarias. Cuídese, cuidándose usted, nos cuidamos todos. Así es, buen fin de semana. Buen fin de semana. Cubavisión HD, cinematográficos, fin de semana.
Cubavisión, señal HD. Es fundamental y es importante pensar como país desde un centro de investigación, porque la ciencia siempre tiene que acercarse a la base productiva. Así que pienso que las biotecnologías todas deben ser aplicadas en el campo. Somos los que tenemos que aplicar las técnicas, ayudar a que este país se desarrolle, ayudar a las nuevas generaciones, a los que vienen detrás, para que realmente se cumpla ese reto. ¡Vamos para allá! Adiós. Le agradezco mucho el haber comprado en el Emporio Electrónico Shasky. Miserable. Siento molestarlo ya que va a cerrar, pero necesito un par de baterías. ¿Ya no hay? Lo siento. ¿En serio? ¿No hay baterías en toda su inmensa tienda? Está cerrado. Váyanse. Si va a portarse tan groseramente, las compraré en otra parte. Bien, sí. Hágalo. ¿Qué cree? Va a tener una venta especial. Oiga, no. ¿Qué hacen? Oye, Eddie, las baterías. ¿Qué? ¿No las necesitas? Oigan, miren esto. Hoy de estos juguetes. Se supone que ladran y actúan como un perro de verdad. ¡Qué ruido! Creo que no le agradas tú. ¡Cállate, perro! ¡Te lo advierto! Un 437. ¿Buscaba uno así? Chicos, parece que hay un problema. ¡Yujú! Linda cámara. Algunos miembros de los de Acero robando una tienda.